Regresamos, amigos, de tus propias palabras. ¿Y qué les puedo decir? Inteligencia artificial. Estamos en un programa especial donde estamos abordando todo lo que necesitamos saber como ciudadanos mexicanos, como integrantes de esta sociedad civil que a gritos nos pide que profundicemos en el tema. Sin más, regreso la batuta al maestro Diteros Domínguez. Diteros. Muchas gracias, Ale. Bueno, pues agradecidos estamos con la hospitalidad que nos da esta televisora y nuestro querido amigo Alejandro Ruiz, pues porque nos consienten, aquí nos tratan bien, nos hacen participar en actividades sumamente trascendentales. Cuando iniciamos hace un momento el arranque de este evento, cada uno de mis compañeros hacía alusión a su perfil, a su semblanza que nos tiene aquí tratando este tema. Quiero hacer yo también una semblanza, pero de politólogos y administradores públicos. Politólogos y administradores públicos es un grupo profesional que nos hemos encargado desde el siglo pasado, los finales de los años 70 del siglo pasado, de estar promoviendo actividades que nos hagan surgir en la sociedad política, en la sociedad académica, como activistas de lo que nos enamora, que son las ciencias sociales, las ciencias políticas. De tal suerte que hemos llevado a cabo diversas actividades, foros de discusión, debates, encuentros, etcétera. De tal suerte, por ejemplo, citamos a nuestro público que el día 1, 2 y 3 de diciembre del 2021 llevamos a cabo un congreso que fue excelentísimo, esos 3 días muy enriquecedores, y el tema que nos tiene ahora aquí ya fue tratado, entre otros, por el coronel, por mi querido Alejandro, etcétera. Entonces, estamos seguros que las tareas que estamos llevando a cabo a través de su sapiencia, promovidos por politólogos y administradores públicos, estamos aportando a la sociedad que nos ha formado. Cada uno de nosotros proviene de instituciones de educación superior, pero esa educación superior proviene de las aportaciones de la sociedad en su conjunto. Entonces tenemos que retribuir, como lo estamos haciendo ahora, con la formación de nuestro intelecto en un tema específico. De tal suerte que, mi coronel, por favor, dale entrada. Sí, muchas gracias. Si eres tan gentil, Alejandro. Bien, muy amables, vamos a seguir con nuestra discusión propiamente. Queremos hacerlo así, como una discusión, no solamente una exposición. Queremos que quede muy claro en todo el teleauditorio que el tema que estamos tratando ahora no es únicamente de importancia personal, es de importancia nacional, importancia mundial propiamente. Es algo que puede atentar gravemente contra la integridad del individuo, y por eso debemos de abordarlo con la mayor mesura posible y definitivamente precisando qué podemos hacer y qué no debemos de hacer en este tema. Ahora, en la primera hora nos tocó presentar al doctor Juan Manuel Aguilar. Ahora tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Martínez Serrano para que nos haga la exposición, y vamos a continuar con la misma dinámica, ¿verdad?, en un diálogo abierto que nos permita de alguna manera ir dilucidando las dudas que existan en ese momento y vayan siendo aclarados debidamente. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, coronel. Muchas gracias, doctor. A propósito del marco de politólogos y administradores públicos, a mí me gustaría partir en este comentario de un politólogo de origen italiano que también trabajaba en Estados Unidos, Giovanni Sartori. Giovanni Sartori tiene un libro que se llama La sociedad, el Homo Videns, la sociedad teledirigida. El punto de partida de este libro me va a servir precisamente para debatir sobre este tema de la inteligencia artificial. Al principio del libro, Giovanni Sartori, que en paz descanse, comenta que ¿qué nos hace diferentes a los seres humanos de otros habitantes también del género animal, tomando en consideración que somos parte de ese género aquí en el planeta? Y él incluso comenta que hay animales mamíferos que tienen mayor capacidad cerebral que el ser humano.
Sin embargo, el ser humano es la especie dominante en el planeta. Tendremos, por ejemplo, algunas especies de ballenas, algunas especies de delfines. Y lo que comenta ahí en esa primera parte del libro Giovanni Sartori es que lo que hace diferente al ser humano es que algo que puede pensar lo deja para que otras generaciones lo puedan revisar o lo puedan ver. En primera instancia, él dice una pintura rupestre. Unos cazadores tuvieron éxito en un momento determinado y pintaron una obra en la pared de una cueva. Se fueron, migraron, recordemos que eran nómadas, seguían el camino de sus animales que los alimentaban para poder sobrevivir, y después de un tiempo llegaron otros cazadores, entraron a esa cueva y vieron esa pintura. Eso es lo que nos trasciende en el planeta a otras especies que incluso, decíamos, tienen capacidad cerebral más grande. Una ballena puede transmitir sus cantos y a lo mejor la va a oír otra ballena, pero no pasará de eso. Ya no quedará, no trascenderá ese sonido a lo que sí puede hacer el ser humano, y ya nos avanzamos más en la historia de la civilización y nos vamos a encontrar los primeros avances en la escritura. Ya no es simplemente una pintura, sino ya hay un mecanismo donde una idea, el debate hace rato del raciocinio, escrito, una idea escrita, alguien la puede leer posteriormente. Y obviamente que aquí nos estamos yendo a las primeras ciudades, Mesopotamia, la civilización egipcia, a través de diferentes rasgos. La idea plasmada a través de unas características, unos caracteres. También aquí estaría la antigüedad en el Imperio Chino, con ciertos caracteres, algunos de ellos escritos incluso en arcilla para que queden ahí plasmados, y ya luego algo más elaborado como la cultura egipcia, con grandes murales, con diferentes características que nos dan un mensaje, y alguien que posteriormente lo lea lo podrá encontrar. Ya si nos adelantamos un poco a la utilización del papiro o del papel en las antiguas polis griegas, o también en los antiguos civilización china, pues ahí quedará incluso la utilización de un material diferente para escribir. A la fecha, por ejemplo, le podemos preguntar a algunos de nosotros que estudiamos la educación secundaria si nos dejaron leer la Odisea de Homero, la Ilíada, que trae la tradición desde la antigüedad y hasta la fecha la podemos encontrar, que obviamente que ya en una producción editorial, pero la posibilidad de leer algo que un escritor, un filósofo, alguien lo debatió. Podremos llegar a las polis griegas, Aristóteles, Platón, todavía son estudiados en un momento determinado. Ya si nos seguimos en ese desarrollo de esta línea del tiempo, el derecho romano hasta la fecha utiliza algunos de los preceptos que se manejaban en aquella época. Va muy bien todo lo que nos dice Giovanni Sartori, y ahí es donde comentaba yo hace un momento, el ser humano, su pensamiento lo puede transmitir. Esos grandes pensadores hasta la fecha los tenemos presentes en la historia. Ya posteriormente llegaríamos a la Edad Media, donde Giovanni Sartori dice que hay un freno en el desarrollo de ese pensamiento por el tema de que no toda la población sabía leer y escribir, y se concentra el pensamiento en una élite, generalmente en una élite vinculada a las actividades religiosas. Aquí, a propósito de las recomendaciones que nos hacía cinematográficas el doctor Juan Manuel, perdón. No, es que se apellida Antonio. Yo recomendaría un libro que luego se hizo película, que sería El nombre de la rosa, de Umberto Eco, donde se graba precisamente cómo se transmitía el conocimiento en una abadía en las montañas en Italia. Ahí transcribían un libro porque no había fotocopias, no había el celular para tomarle una imagen, y de esta forma pues se podía transmitir el conocimiento. Giovanni Sartori
nos comenta que cuando se populariza el uso de la imprenta, ahí tendríamos a un alemán, Gutenberg, que tiene la posibilidad de que ahora esos caracteres se puedan reproducir de una forma más rápida. De esta manera, pues ese conocimiento se va a divulgar más sencillo. Claro. Y seguirá esa línea del tiempo y llegaríamos al periódico, donde ya no necesito reunir cierto dinero para comprar un libro. Y obviamente que también aquí el periódico me va a dar información de acontecimientos que están ocurriendo al día anterior. Y ahí incluso está en el ámbito periodístico el concepto de el semanario, que solo se publica cada semana, y el diario, que es el que se publica a diario. Y obviamente que aquí pues implica también una opción de estar enterado de lo que ocurre. Pero habrá un cambio que va a revolucionar estos mecanismos, dice Giovanni Sartori, que será en el siglo XIX. Primero el telégrafo, el teléfono y la radio. El telégrafo me permite enviar un mensaje. Le quiero mandar un mensaje al doctor Diteos y él vive del otro lado del país, y obviamente que si utilizo el sistema de correos, me estaba olvidando el correo, que es donde yo puedo escribir y mandarle la carta, pues le va a tardar un tiempo, pero es que a mí me urge que él sepa que vamos a reunirnos para un evento, pues obviamente que si utilizo ese mecanismo, a través de el telégrafo le va a llegar más rápido. Y si ahí unimos también fines del siglo XIX el teléfono, pues ya se rompe cualquier cuestión de temporalidad. Le marco y él me contesta. Nada más que aquí hay una condicionante. La condicionante es que tiene que tener teléfono. Si él no tiene teléfono, pues de nada me sirve, me quiero comunicar con el doctor Diteos. Pues obviamente que aquí también habría que contextualizar de nuevo que es muy complejo crear esas redes de televisión, esas redes de teléfono, redes telegráficas, y lo que generalmente se popularizaba es que se le mandaba a llamar. Tiene una llamada, doctor Diteos, y dijeron que en media hora le vuelven a llamar. Y ahí se esperaba que le marcaran, ¿no? Voy a la tienda. Nos tocó. Ahí se esperaba. Nos tocó, Diteos. o la caseta telefónica, ¿no? Oiga, usted me van a llamar, le puedo dar este número. Sí, ahí le marcan, ¿no? En ese caso, ya con el paso ya en el siglo XX, pues estarán los teléfonos públicos, donde ya cualquiera lo puede utilizar, ¿no? Claro. Yo me acuerdo en los años 70, mi mamá pide una línea telefónica y le dice, no, pues en su colonia no hay líneas. Espere, no hay líneas todavía. Anótese aquí cuando le toque, ¿no? Anótese. Y en ese caso, ya empezando el siglo XX, Giovanni Sartori comenta también la existencia de la radio, la radiodifusión. Ahí los pensamientos ahora se van a transmitir a través de una empresa, una frecuencia, una empresa que va a tener una programación, debates, cuentos, historias, música y noticias. Y en ese sentido, otra vez también existirá una limitante. Necesito tener una radio, porque si no la tengo, pues no puedo escuchar, ¿no? Y obviamente que Giovanni Sartori dice, la radio todavía fomenta el pensamiento. Recordemos aquellas telenovelas, Chucho el Roto, no sé si les tocó la radionovela. Corona de lágrimas. La radionovela que salía al principio de algunas estaciones, que era una radionovela cubana. Tres patines, sí, las tres patines. Y la tremenda corte. La tremenda ¿no? corte. ¿A ti? No, ¿cómo era Tres Patines? Pero no, cada quien se lo imaginaba diferente, ¿no? Exacto. Pero era un tipo que siempre salía ganando, ¿no? Pues, tenía la vivencia uno de Tres Patines. La voz gruesa del juez, ¿no? Cómo se lo imaginaba uno, como un hombrezote que daba injusticia, ¿no? Y en la vida real no era así. Pero era la imaginación, claro. La radio fomenta la imaginación. Así es. Incluso en alguna ocasión leía una anécdota de un locutor mexicano, que ya murió, el Mago Septién, que en alguna ocasión lo mandan a cubrir la Liga Mundial de Béisbol, y por algún motivo
no asiste al estadio, por algún motivo no asiste al estadio, pero él tiene la conexión para transmitir la narración del partido, y él estando en su cuarto de hotel, ahí transmite el partido, imaginándose él la llegada de la lista de bateadores, los diferentes los momentos en las entradas, y obviamente que él ya sabía el resultado, y quién había anotado, y cuántos hits, etcétera, pero todo salió de su imaginación, y la transmisión llegó a México, y ni quien se diera cuenta de que él lo estaba narrando desde su cuarto de hotel. El mago Septién. El mago Septién. Desafortunadamente, dice Giovanni Sartori, para los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, va a surgir un invento que va a retrasar todos estos avances en la procuración de ese raciocinio, de ese pensamiento, de esa imaginación, que será la televisión. Sí. Dice Giovanni Sartori, la televisión echa a la borda todo lo que se había avanzado. Ya no necesito saber leer ni escribir, simplemente sintonizo la televisión y estoy viendo el canal, y si me aburre, pues le cambio, y si yo me estoy imaginando a Tres Patines, o al Tremendo Juez, o a la Nananina, pues ahí está ya la muchacha, el muchacho, interpretando ese papel, y si tiene pelo rubio, si tiene el tono de la piel, ya lo estoy viendo, ya no necesito imaginarme nada más, simplemente la variedad de los canales. Giovanni Sartori dice, la televisión viene a retrasar, viene a evitar el pensamiento de aquella persona que está ligada a la televisión, y obviamente que incluso en esa parte del libro hablará incluso de aspectos de cuánta televisión ven los niños en Estados Unidos, cuánta televisión ven los niños en Europa. Él transita siempre en ese pensamiento de la Europa occidental y de Estados Unidos. Al final del libro él llega al Internet, y dice, el Internet es un avance para esa comunicación, ese desarrollo del pensamiento que va a desplazar a la televisión, y efectivamente dice, en el Internet necesitamos un ser humano que piense, para mandar un correo electrónico, para hacer una página web. No lo puede hacer cualquier persona que solo está con el control de la televisión cambiándole. Solo está con el control, no está haciendo nada más que cambiándole el control de la televisión. Entonces, Giovanni Sartori termina el libro con el Internet, y él se queda contento porque dice, el Internet va a motivar de nuevo ese pensamiento, ese hombre que tendrá que desarrollar alguna programación, alguna edición de algún material para poderlo subir a la web. Pero Giovanni Sartori no alcanza estos desarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial. Ahí es donde vamos a comentar precisamente que la inteligencia artificial, en mi opinión, de nuevo va a fomentar esa ausencia del pensamiento y del raciocinio. Yo fácil, cuando el doctor Diteos me invitó, yo pensé en una primera instancia, pues voy a hacer una presentación, voy a utilizar la herramienta de PowerPoint, voy a poner algunas imágenes, y luego pensé, como lo decía el doctor Juan Manuel, ya le estoy cambiando el nombre otra vez, el doctor Juan, cuando él comentaba que hay herramientas que nos hacen ya el trabajo. Sí, claro. Como él comentaba, esta herramienta del ChatGPT, yo puedo encontrar una herramienta donde le pida arma 10 láminas sobre inteligencia artificial. Una planeación X cualquiera. Y ya traigo yo mis láminas, claro, y las presento y comento lo que la propia inteligencia escribió sobre esos temas y las imágenes que la inteligencia abordó para esta temática. Sin embargo, pues obviamente a quien estoy beneficiando, pues yo estoy limitando mi tiempo para otras cosas, porque yo ya no estuve trabajando en esas temáticas. La información, bien lo señalaba el coronel, la tenemos que revisar, claro, para que en un momento dado me pueda servir como una presentación. A lo mejor dice una barbaridad, ¿no? Exacto. Y alguien que no conozca del tema, pues obviamente que ya no lo va a poder desarrollar tampoco. La va a exponer, ¿no? Así es. Y en ese caso, pues también estaríamos considerando aquí dos opciones. De nuevo, me gustaría acercarme un poco al tema ético. Una cuestión ética me permite eficientar mi tiempo para otras cosas.
Me podrían en un momento dado decir, ya no me tardé 5 minutos en hacer cada lámina, sino las hice, las revisé, se la pedí a la inteligencia artificial, las revisé y las presento. Y ese tiempo lo dediqué para otra cosa. Pero también, desafortunadamente, en esa valoración ética, quedaría que fomenta, voy a usar una palabra coloquial, la flojera del ser humano. Ya no lo hago yo. Simplemente se lo pido y lo presento. Y en un momento determinado, ese tiempo quizá lo dedico para el ocio, no para algo productivo. Y obviamente que en esas condiciones también puede haber una valoración en el sentido de que cualquiera lo puede hacer y ya necesitamos en ese ámbito, como lo decía también el doctor Juan, una nueva redistribución de los perfiles profesionales para los próximos años. Necesitamos nuevas carreras que se adapten a esas nuevas circunstancias, porque no solo en el tema de programación, no solo en el tema, por ejemplo, de cuestiones como el diseño o la redacción o los posibles análisis que pueda hacernos el ChatGPT, también se pueden dar incluso fenómenos de inteligencia artificial para juzgar a una persona, llevar a cabo juicios en forma rápida y la inteligencia artificial tome una decisión a partir de la valoración de las pruebas. En ese sentido, la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para fines bélicos, para fines del desarrollo espacial, considero que no tiene límites. El doctor Juan Manuel nos platicaba películas de consideración apocalíptica. Estaba yo pensando alguna película de ciencia ficción donde el ser humano fuera de la mano con la inteligencia artificial, y creo que todas quedan en el rango apocalíptico, salvo una que no sé si recuerden, se llama Her, donde un ser humano se enamora de una inteligencia artificial. No termina en una catástrofe, creo que al final rompe el corazón la computadora, pero sería uno de los casos, no trasciende. Y otra que también quizá podrían entrar en ese contexto de una relación armónica entre la humanidad y las máquinas en general, se llama el hombre bicentenario, donde un propio robot se enamora también de una muchacha en la familia donde él está trabajando, y pasará el tiempo y se enamorará después de la hija y de la nieta de esa muchacha. Bueno, a ver, doctor, vamos a ver. Entonces, ¿usted cree que ahí podríamos empatar de alguna forma tanto la razón como las emociones dentro de un robot, vamos a decirlo así? ¿Llegaríamos a ese nivel? ¿Podría un robot tener exactamente esas particularidades del ser humano? ¿Podría ser emocional? ¿Podría llorar? ¿Podría reír? ¿Podría desarrollar alguna actividad del ser humano propiamente? ¿Entristecerse? ¿Qué podría pasar ahí? ¿Llegaríamos a ese nivel? Porque si estamos llegando a ese nivel, pues necesitamos ya preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestro reemplazo ya está cerca, entonces. No quiero ser catastrofista, pero estamos avanzando en eso. Tenemos actualmente la posibilidad de tener brazos biónicos, piernas biónicas, en el corazón, ¿cómo se llaman? Válvulas. Como marcapasos. Marcapasos, sí, claro. Que es el inicio de esa opción de que en un momento dado, cyborg, un ser humano con ciertos aditamentos artificiales, que en esa condición pues nos estaría dando como ese camino. Obviamente que estaríamos en una etapa muy inicial, pero hay una película que se basa en una novela, Los androides sueñan en ovejas eléctricas, que el director Ridley Scott la hace película. Él crea el guión donde combina varios aspectos, ya no solo es la novela, sino otros aspectos, que es Blade Runner.
donde en un futuro, que incluso es un futuro real, si mal no recuerdo es como en el 2020, ¿no? Más o menos, donde se da la película es de los 80, entonces para ese mundo de 1980, Era 40 años, demasiado, sí. 40 años era mucho, Sí, Julio sí, Verne. sí. más o menos como Ajá. Julio Verne. Automóviles volando, viajes al espacio, donde hay colonias espaciales. Y de nuevo el tema ético, coronel. Vamos a llevar a explorar minerales en un planeta y el ser humano pues no respira. Pero si llevamos robots, ellos pueden llevar a cabo el trabajo sin necesidad de trajes espaciales. Y habrá un robot, otra vez del principio de otra cuestión filosófica y ética, de el esclavo que se rebela. Oye, a ver, Ajá, hago sí. aquí a ver, estamos de una manera, lo hemos pensado, Ajá. no hace 15 días ni 20 días, lo que ha ocurrido durante los últimos 25, 30 años, nos lleva a un callejón propiamente sin salida, porque así lo veo, en donde se están acotando de alguna manera las particularidades del ser humano. ¿A qué me refiero aquí? De que yo, por ejemplo, recuerdo en los años 70 comenzaron a salir las camisas de manga ancha y todo, y la llamada unisex. Ajá. Comenzaron a salir los perfumes unisex también. Y a mí me llamó mucho la atención, esto es en los años 70. Bueno, a ver, ¿de qué se trata? ¿Por qué queremos ser cosas Las peluquerías unisex. unisex, todo unisex? Estética. ¿Por qué queremos hacer algo unisex? ¿Por qué queremos acercarnos hacia el centro si tenemos cada quien de uno características propias de cada uno, del hombre o de la mujer? Entonces, aquí con esto, con lo que estás platicando, de alguna manera estamos tratando de eliminar propiamente el potencial que tiene el ser humano. Limitarlo. Limitar el potencial del ser humano. Llegará un momento en que tú decías, por ejemplo, va a ir un robot a otro planeta, a otro lugar, puede hacer las cosas que el ser humano no puede hacer. ¿Por qué? Por las características espaciales y lo que se refiere a eso. Pero ¿actuará realmente como debe ser un robot? Ahí va la cuestión. Sí, a eso lo que voy. ¿Actuará? ¿Tendrá esa capacidad para decir, esto no es mío, a mí me mandaron esta función, yo lo voy a hacer, voy a cuidar, a proteger y a cumplir con la misión? Claro. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Tendrá ese potencial ese robot para hacerlo? No habrá una mezcla ahí. Malsana. Malsana. Insana que te obliga a actuar de una manera diferente. ¿Estaremos en ese potencial, doctor? En ese, me regreso de nuevo a Blade Runner, los robots cuestionan las acciones que están realizando. Hay una rebelión en ese fenómeno que comenta del Espartaco, que se rebela en contra de los amos, y la humanidad decide que ya no puede haber robots en el planeta. Se da cuenta de que fue una decisión errónea, pero es tan parecido el robot al ser humano que se tiene que hacer un examen del movimiento de la pupila para determinar si eres humano o no eres humano. Sí. Y algunos especialistas en llevar a cabo el examen, pues tienen que, de nuevo me acuerdo otra vez del polígrafo que nos decía usted, que es sentimientos, son preguntas que están vinculadas a cuestiones de emocionales y el robot, pues obviamente que no tiene esas emociones, sino están cargadas en su programación. Ahorita hago aquí un acotamiento. Yo recuerdo una película también hace muchos años, a un delincuente, pero que tenía un historial negrísimo, ¿verdad? Lo ponen en un polígrafo y lo pasó perfectamente bien, sin ningún problema. Y le decían, oye, ¿cómo pasaste? No, tú debes de controlarte a ti mismo. Un control emocional
para que el polígrafo no te detecte, eso es todo. Y uno que estaba limpio de todo, Nervioso. no lo pasó. Entonces, decía uno, entonces, eso no son cosas tan precisas ni No tan es exactas, eficaz. que dependen exactamente lo que decíamos hace rato con el doctor Juan Manuel. La información que nosotros le demos a la inteligencia, o en este caso al polígrafo también, debe ser una información realmente auténtica, verdadera. Ajá. ¿Por qué? Para que la inteligencia pueda concretar o tenga una solución correcta. Porque si nosotros le damos información falseada, va a ser algo que no concuerda con la realidad. Sí. Lo comentábamos hace rato Sí, también. sí, Esto, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en las elecciones. Estamos ya utilizando la inteligencia artificial, que puede ser un instrumento en contra de la democracia. Sí. ¿Por qué? Yo no le veo algún indicativo de que pueda hacer algo en beneficio de la democracia. Por ejemplo, no es lo mismo que tú presentes, y no lo digo por nadie en especial, que tú presentes a una persona moldeada con sus, pues, ¿cómo le llaman? Con su edición correcta, ¿verdad? Y sale algo que hasta te enamoras de esa persona, ¿no? Porque de la forma en que lo ves, transmite tanto que te dice, oye, pues aquí me quedo con esta. Y ya te están engañando. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué capacidad tiene una inteligencia artificial de reflejar lo que es verdaderamente esa persona? ¿Hasta dónde? No, y en este caso de los spots, de nuevo vendría ese tema de alguien lo hace la inteligencia artificial, alguien le programa, le pide a la inteligencia artificial Claro. que lo haga, Sí. mientras el candidato está en otro lado. Exacto. En lugar de venir a un set, Sí, en lugar de grabar, exacto. estaría ese fenómeno. La inteligencia artificial le estaría dando tiempo al candidato para hacer otra actividad, Sí. o estar conviviendo con sus hijos, o estar haciendo otra actividad. Ajá. En ese caso, de nuevo, es una forma de transmitir un mensaje que alguien lo programe o se lo pida o se lo esté solicitando a la inteligencia artificial, ¿no? Pero ya estás tú, de alguna manera, falseando a la democracia. Sí, ya no es esa persona. Ya no es la... Ya no es esa- es- Sí, doctor. A ver, como estamos aquí con unas circunstancias de alto conocimiento de mis compañeros, yo quiero proponerles tres preguntas que ojalá me las pudieran contestar puntualmente. Como cada pregunta es puntual, una respuesta puntual. Una de las preguntas es, ¿qué pasaría o cuál es el perfil de la inteligencia artificial hacia la salud? Esa es una. Número 2. ¿Cuál es el perfil de la inteligencia artificial en la vida política y en las contiendas de la vida política? Y la última, ¿cuál es la perspectiva que vemos en la inteligencia artificial hacia aspectos de la guerra mundial? En el caso de la salud, de nuevo, puedo utilizar la inteligencia artificial para indicar un padecimiento, y la inteligencia artificial me va a dar un diagnóstico. Claro. Sí. El médico como tal, de nuevo en esa nueva creación de perfiles profesionales, el médico familiar quedaría ya desplazado. Desplazado, Yo claro. lo desplazaría. Sí, sí. Solo me quedaría con el especialista. El médico familiar y médico general. Médico general, médico familiar, sí, Ok, quedaría correcto. para mí. Ajá. Ya nos vamos a las especialidades. Ajá. Incluso ya me quedaría con temas de quirúrgicos, cirujanos, ¿no? ¿Y qué pasaría? Aunque también ya hay máquinas que operan. Claro, sí. Pero ¿qué pasaría, doctor, por ejemplo, en una situación en donde tenemos un sistema un poquito anquilosado, otro pues con algo de evolución, pero que todavía es tradicional, por ejemplo, los médicos de familia, Sí. los médicos familiares, los médicos que, por ejemplo, en mi caso y en mi familia, el médico que atendió a mi madre una fue tradición. el mismo médico Una mis tradición. 5 hermanos, ¿no? Casi era partera. Sí. No, la verdad que así era. O sea, conocía a mi madre de tal forma que él ya sabía qué es lo que le pasaba. ¿Qué le pasaba ¿Qué le pasando? pasaba? Entonces, era un médico, había mucha confianza
Yo me acuerdo que se llamaba Padilla, se apellidaba Padilla López, el doctor, allá en Nueva Rosita, Coahuila. Entonces, era algo tan... la familia se sentía tan segura con ese médico que cualquier cosa... Y era un médico general. Sí, sí, sí. No había especialidades en ese entonces, propiamente. Sí había especialidades, pero No había, en la generalidad. No era tan fácil. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién va de alguna manera a cubrir ese espacio? ¿A quién se lo vamos a dejar? Creo que me gustaría complementar un poco. ¿Sí? Pasaría lo mismo como los ejemplos que nos decía Giovanni Sartori del radio Sí. y del teléfono. Sí. Yo digo, consulto a través de la computadora, tengo no voy a hacer comercial, pero tengo una laptop, hago la consulta, pero ¿cuánta parte de nuestra población no tendrá acceso a eso? Claro, A eso? sí. Y tendrá que continuar todavía con esos mecanismos Sí, tradicionales. Sí, tradicionales. así es, exacto. Entonces, no se podría generalizar. Ajá. Entonces, Ujú. tendría de alguna manera inconvenientes, y aunque tiene muchos beneficios, obviamente, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué? Pues porque ha evolucionado. Yo recuerdo a uno de mis hermanos que es médico general, fue operado en la columna. Yo recuerdo que Ujú. compañeros que les abrían la espalda completamente, una operación de riñón, era una operación Sí. del frente hasta el último, hasta atrás, Abrir el canal. abrían en canal propiamente. Entonces eran cuestiones de que te destazaban propiamente para hacerte una operación. Y ahora acabo de ver un compañero hace unos 10 días, vino al Hospital Central Militar y me dice, compadre, 2 orificios me hicieron ahí en la columna, Para hacer la... o hicieron un raspado, algo así me dijeron, y estoy como nuevo, dice. Entonces, es indudable el beneficio y lo positivo que tiene la inteligencia artificial, la tecnología en esos niveles. Ajá. Pero hay otros espacios Ujú. que todavía, como tú decías acertadamente, pues no tienen Acceso. acceso a eso, exactamente. Sí. Ujú. Ese sería un grave problema que no podemos dejarlo de lado. Quedaría una sociedad desigual. Exacto, no sería una sociedad equitativa. Ajá. ¿Sí? Sí, doctor. Sí, bueno, creo que es muy interesante lo que plantea tanto Alex como usted, coronel. Por ejemplo, estas máquinas que ya pueden operar con una precisión que muchas veces una persona no puede tener, ya sea por la parte de estrés, por la parte de cansancio, por la parte también de que, pues como todos los seres humanos, los médicos llegan a su punto de mayor capacidad, ya sea en la parte de que sean estas especialidades, pero cuando va avanzando su edad, pues ya no van a tener la misma precisión, las mismas capacidades, y una máquina podría guardar esas capacidades para poder intervenir en una persona, para poder dar un diagnóstico más eficiente. Creo que en ese sentido sí podríamos ver que hay muchos beneficios en el ámbito concreto de de las repercusiones sociales que puede llegar a tener. También tenemos que entender que no necesariamente va a ser algo en primera instancia tal vez democratizador, algo de lo que pueden acceder todas las personas, como bien nos dice Alex, y de esta forma pues vemos que puede tener la parte positiva, pero también puede llegar a tener ciertos impactos en las desigualdades sociales. Claro. Argumentando lo que decía Edith, yo creo que en el ámbito de la política precisamente estamos viendo que la inteligencia artificial puede ser un elemento polarizador, puede ser un elemento para promover desinformación, para causar Claro. estragos en la gobernanza Sí. de las diferentes sociedades, es lo que se ha visto, Ajá. lo que promueve de forma muy eficiente. Y en el ámbito de las cuestiones de los conflictos bélicos, creo que ahí todavía no podemos ver un atisbo tan trascendental de cómo poder tener esta fuerte repercusión. Quisiera poner un referente en el ámbito concreto del Internet. Se empieza a popularizar aproximadamente a partir de 1994. Ajá. Pero los grandes incidentes que empiezan a mostrar cómo el Internet puede repercutir en conflictos entre estados y entre la parte concreta armada, se empiezan a dar en el año 2007, 2008. Estamos hablando de casi 3 lustros después, donde empiezan a verse estas implicaciones, donde el Internet ya juega como un factor importante en la confrontación entre los estados. Yo creo que en el ámbito de la inteligencia artificial tardaríamos mucho menos, tal vez un lustro, 10 años, pero ver los impactos que podría llegar a tener podrían ser muy trascendentales. Algo que pienso de forma muy eficiente es la parte, por ejemplo, de los vehículos no tripulados, Claro. que en el ámbito de intervenciones militares, Sí, ujú. principalmente la parte de Medio Oriente, en los países en conflicto, pues pueden ser muy eficientes para bajar
la parte de pérdidas humanas, la parte de costos, pero también ahí podemos ver qué pasaría si esas tecnologías pudieran tener un pensamiento autónomo, estar en un campo de batalla y confrontación, qué decisiones tomaría en el ámbito concreto, por ejemplo, para atacar ciertos objetivos, claro, para, por ejemplo, ver la parte de ataque a civiles, bajo qué ponderaciones éticas morales del derecho de guerra podría regularse, y también cómo sería su programación para facultarla para tomar determinadas decisiones. Ahora lo que pasa con esos vehículos es que alguien los pilotea desde otro punto geográfico, en otro lugar del mundo, y puede hacer las acciones, pero dejarle la autonomía creo que sería algo pues muy adverso, que llevaría muchos dilemas éticos legales que totalmente estaría en el ámbito de los conflictos armados. Sí, adelante. A propósito, a los vehículos no tripulados también se les llaman los robots asesinos, y ahí se rompen las 3 leyes de la robótica. Y tú lo habías comentado hace rato, Asimov, donde decía, la primera ley es que un robot, no me acuerdo así palabra con palabra, no puede atentar en contra de un humano. Y esa era la construcción de todo la filosofía de crear un autómata para beneficiar al ser humano. Claro, sí. Pero al momento de crear un arma que no sea manipulada por el ser humano, aquí sería el ejemplo del dron. El dron, hay una base, hay una geolocalización, y el operador dice dispara y opera y dispara, ¿no? Pero un arma autónoma que le mandamos un objetivo, y el objetivo es esa edificación, y lanzar un misil a esa edificación, pues obviamente que se está rompiendo con ese esquema filosófico de Asimov, ¿no? Sí, coincido contigo, doctor. Es muy pues arriesgado pensar en tener un arma de esa naturaleza en forma autónoma, ¿no? Desgraciadamente llega un momento que pierdes el control de ella, ¿no? Recordemos que dentro de estos inventos de la robótica y la inteligencia artificial, sobre todo en los robots, pues han de alguna manera desechado algunos experimentos. ¿Por qué? Porque los robots no han funcionado, ¿verdad? O han exagerado esas facultades o esas funciones que le han querido dar. Entonces, se han dado cuenta los creadores, los diseñadores de estos robots, que ha llegado un momento en que están por medio la propia vida del ser humano, ¿no? Definitivamente. En lugar de ser una ayuda, algo que esté vinculado a nosotros, puede ser en un momento dado algo que se vuelva en contra de nosotros. Yo creo que en ese caso, doctor, sí es muy difícil tener una aplicación de esa naturaleza en forma autónoma. No habría ninguna ley de la guerra, ningún derecho de la guerra aplicable para eso. A nadie se le aplicaría. A nadie se le aplicaría, por eso a nadie se le aplicaría. Entonces, estaría parte, fuera de todo lo que dijo ahorita el doctor Juan Manuel. Realmente ya desde hace más o menos 25, 30 años ya se ha cuidado mucho precisamente evitar tantas muertes dentro de las guerras, ¿verdad? Los cohetes van dirigidos exactamente a objetivos concretos, ¿verdad? Tienen ya especificaciones y tienen órdenes muy precisas para evitar tanta muerte dentro de las guerras, ¿no? Ya la guerra, aunque no vamos a decir que ninguna guerra es humana propiamente, o es humanista. ¿Por qué? Pues porque tiene un objetivo, la dominación del adversario, o del enemigo en este caso. Pero se trata precisamente de que ya no sea tan sangrienta. Nunca vamos a comparar, obviamente, la tecnología en ese plano. Sí podemos considerar que ha abonado a favor, ¿verdad? No podemos hablar de las antiguas guerras de los persas, donde era frente a frente, ¿verdad? Y la Primera Guerra Mundial, y la guerra de trincheras, la Segunda Guerra Mundial. Digo, obviamente que no se compara con nada de eso. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo. El enfrentamiento cuerpo a cuerpo, a eso nos estamos refiriendo, ¿verdad? En donde precisamente tenías que llegar a eso para poder derrotar al enemigo. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Con las bombas atómicas del 6 y el 9 de agosto de Hiroshima y Nagasaki, pues eso fue un parteaguas propiamente dentro de la tecnología, ¿no? Precisamente ahorita hay una película, Oppenheimer, ¿verdad? En ese sentido, en donde pues precisamente tratan de desvirtuar la verdadera esencia de lo que fue la Segunda Guerra
mundial. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, veíamos todas las películas que nos llegaban allá a mi rancho, eran películas de guerra propiamente, ¿no? En donde los norteamericanos pues siempre ganaban, eran los buenos, definitivamente. Combate. Ese era un medio de difusión, era una red social propiamente. Una ideología. Exactamente. Entonces nos iban fomentando una idea de que pues unos eran los buenos y los otros eran los malos. Y hasta la fecha, ¿verdad? La política está marcada por eso, ¿verdad? Unos son los buenos y otros somos los malos. Nomás que hay que ubicarnos en de qué lado estamos, ¿verdad? Si lado de los buenos o de los malos, ¿no? Definitivamente. A propósito de la política, me gustaría hacer un comentario sobre la segunda pregunta. Cómo la inteligencia artificial tiene una influencia en la política. Y sobre todo estaría esta influencia en el ámbito de las preferencias electorales. Ajá. Y ya hubo un escándalo con Facebook, con una empresa británica en relación a cómo manipular el electorado y sobre todo también en la presencia de ciertos elementos en las búsquedas que hacemos los ciudadanos en nuestros dispositivos, computadoras, celulares, etcétera. Y a mí me gustaría un caso específico. Si bien es cierto, ahorita este político está en desgracia, Ajá. el Bronco ahí en Nuevo León. Sí. En alguna ocasión le preguntaron cómo él había construido su estrategia política, Uh-huh. y él había contratado a unos especialistas en marketing político, Uh-huh. y ellos mandaban mensajes a los adultos en el estado de Nuevo León a través de Facebook. Y él, ahorita no me acuerdo bien del porcentaje, él decía, más del 70% de los adultos en Nuevo León tienen Facebook. Y les llegaba el mensaje y les decía, el Bronco va a estar en la esquina de Insurgentes y Reforma. Y solo se le mandaba el mensaje a la gente que vivía en los alrededores. Claro. De tal suerte que se eficientaban los costos, porque él no tenía que andar pintando bardas y poniendo espectaculares. Sí, claro. Él no tenía que hacer transmisiones en televisión, en radio, porque solo le llegaba el mensaje a las personas que estaban en los alrededores. Ajá. Entonces, todavía falta mucho por trabajar en esos temas, inteligencia artificial y política, ¿no? Claro, para así es. las preferencias electorales. Ok, pero en este caso que estás citando, mi querido Alex, está bien lo que citas, que es la manipulación un poco de las preferencias electorales en relación a los contendientes. Pero ¿qué pasa adentro del sistema de votación? Es decir, Sí. ahí puede ser, si ahorita en ese momento, sin considerar la inteligencia artificial, ya dudamos de lo que esté sucediendo en el proceso de la votación y la informática, ¿qué pasaría con la inteligencia artificial manipulando el adireccionamiento de los votos? Sí. Sí, hay que ser muy cuidadosos con eso. Indudablemente que se tiene que regular, doctor, porque cuando ya se comience a aplicar verdaderamente la inteligencia artificial, va a tener más contras que pros, definitivamente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el ser humano ya ahorita estamos más acostumbrados, en esta época básicamente, a ser más fraudulentos en todo lo que el desarrollo de nuestra vida. Las cosas. No, pues mira, la verdad somos fraudulentos, esa es la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque tratamos de sacar beneficio de todo. Sí. Desgraciadamente nos han individualizado tanto desde hace 40, 50 años que perdimos la noción de lo que es una sociedad, cuando precisamente nos reunimos en una sociedad para beneficiarnos todos al mismo tiempo. Entonces, la inteligencia artificial puede tener indudablemente grandes beneficios en todos los aspectos, en la salud, en la agricultura, en la educación, en muchos planos, pero también es importante reconocer que mientras no se regule adecuadamente y no se regule inclusive de lo que se desconoce, o sea, de lo que todavía no conocemos, debemos de tener cuidado porque la inteligencia puede caer en manos de personas y de mentes no apropiadas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, debe de regularse indudablemente, saber cuáles son esos aspectos en que nos pueden perjudicar como ser humano y hasta dónde pueden llegar esas consecuencias. Yo creo que en este momento pues eso se lo dejamos al público, ¿verdad? Que ellos son los que pueden tomar la decisión definitivamente. La inteligencia artificial nos favorece indudablemente mucho. Todas nuestras actividades laborales, médicas y en todos los aspectos, pero también, como decimos, tiene
su contraparte. Puede haber desempleo, puede haber una situación en donde nos vamos a volver indolentes, nos van a restar nuestra capacidad cognitiva, emocional, van a cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, se van a cambiar muchos aspectos que hay que pensarlo 2 veces antes de tomar una decisión. Doctor, pues este fue el... Estamos a punto de terminar, agradecemos a todos, al público. Le voy a pedir aquí a mi querido doctor y luego a ti, ¿no? Que en 1 minuto, 2 minutos me digas qué te parece este ejercicio y qué nos llevamos. No, pues bueno, creo que es muy interesante poder debatir estos temas. Desde la parte de las implicaciones de cómo se va compenetrando en la sociedad este boom de la inteligencia artificial que realmente empieza este año. Y bueno, también creo que es la parte de ver las diferentes dimensiones, la parte de la salud, la parte del tema laboral, la parte concreta también de los conflictos armados, que pudimos dar pequeñas embarraditas de todos los temas y discutirlos. Creo que está sumamente fascinante. Aquí pues los ejemplos que podemos usar de la cultura popular, el cine, las novelas, creo que son altamente eficientes. Y bueno, ojalá podamos tener una segunda oportunidad de discutir esto nuevamente. Claro que sí. Ale, muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias al público por escuchar estas ideas que estuvimos debatiendo. A mí solo me gustaría finalizar con que estamos en la punta del iceberg. Los próximos años, como bien lo hemos comentado, vendrán cosas inimaginables en temas de inteligencia artificial. Una revolución en cuanto a las cuestiones laborales, las cuestiones sociales, éticas, filosóficas y también políticas y militares. Sí, se vienen cambios muy importantes. Aquel país que no tome en cuenta estas transformaciones se va a quedar rezagado. Sí. Así es. Pues verdaderamente yo primero quisiera agradecer al doctor Diteos por la invitación, al licenciado Alejandro por esta hermosísima oportunidad que nos da para platicar de un tema importantísimo, no solamente para ver cómo se desarrollan algunas actividades del ser humano, sino sencillamente para la propia existencia del Estado mexicano, definitivamente. Yo lo veo desde mi punto de vista como consultor de seguridad nacional. Es un tema importantísimo que puede ser un parteaguas para que México o se encumbre o México caiga en la desgracia, definitivamente. Debemos de tener mucho cuidado. Tiene muchos beneficios la inteligencia artificial, pero también si está en malas manos o está en malas mentes, puede ser totalmente desastroso para una nación. Muchas gracias, Alejandro. Pues, politólogos y administradores públicos, aportaciones intelectuales, agradece mucho a nuestro anfitrión, el doctor Alejandro Ruiz, a este espacio televisivo, a mis compañeros, al conductor, el coronel Gustavo. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. Juan Manuel, muchas gracias. Ale, muchas gracias. Como decimos nosotros en algunos foros, los obreros nos retiramos contentos y satisfechos. Bueno, Muchísimas gracias, Juan, Diteos, Alejandro, Gustavo, muchas gracias. Gracias por este ejercicio que nos hace meditar no tanto en la inteligencia artificial, sino en la ética artificial y ver si la inteligencia artificial es un fin o es un medio. Sin embargo, eso ya lo decidirá cada quien en su casa. Claro. Pero por lo pronto les agradecemos mucho este ejercicio. Gracias. Y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto. Esto ha sido en tus propias palabras con esta edición especial de inteligencia artificial. Gracias a nuestros técnicos también. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ya edítalo. No, no es cierto. Gracias. Gracias y hasta la próxima.